Ok. Vamos a comenzar con cromoblastomicosis, que también es conocida como cromomicosis, dermatitis verrugosa, enfermedad de Pedroso-Lane o enfermedad de Fonseca. La cromoblastomicosis pues es una micosis subcutánea, va a afectar a la piel y al tejido celular subcutáneo. Se va a localizar principalmente en extremidades inferiores y se va a caracterizar por lesiones verrugosas, nodulares o atróficas que son de evolución crónica y de un tratamiento pues un poco complicado. Se va a originar por hongos negros, principalmente del género Fonsecae, Fialofora y Cladofialofora. Predomina en el medio rural, sobre todo en climas tropicales y subtropicales, y afecta con mayor frecuencia a varones de entre 30 a 60 años de edad, y por lo regular va a ser a campesinos. Son termosensibles a 40 a 42 grados centígrados, y el hongo lo que hace es que va a penetrar por alguna inoculación traumática y se va a desarrollar por contigüidad, y en ocasiones puede llegar a afectar mediante la vía linfática. Y aquí el factor de crecimiento transformante beta va a mostrar niveles elevados cuando las lesiones están activas y cuando hay presencia de microorganismos y se genera fibrosis. Y ya cuando el factor de transformante beta está disminuido, quiere decir que hay una destrucción fúngica. En cuanto al cuadro clínico, la dermatosis se presenta en las extremidades, mencionaba que hasta en un 98%, y principalmente es en las inferiores. Es más frecuente la localización distal y pues es con predominio en el pie. La dermatosis está constituida por nódulos eritematosos o del color del tono de la piel. Están agrupados en placas verrugosas o cubiertas de escamas, ulceraciones o costras. Y aquí algo típico que mencionaba el libro es que la piel se torna acrómica, que es con un aspecto de papel de arroz o tipo de papel del cigarro. Regularmente son unilaterales, asimétricas y no pruriginosas. Y aquí la complicación más frecuente que podemos ver es la infección bacteriana. Y en casos crónicos puede haber alguna deformación de la región o incluso se puede llegar a generar elefantiasis. Y ya en casos muy crónicos puede aparecer carcinoma epidermoide, que es como carcinoma epidermoide o melanoma, pero esto ya es en casos muy, muy graves. En cuanto a datos histopatológicos, en la epidermis hay hiperkeratosis, acantosis ostensible o hiperplasia pseudoepiteliomatosa. Y en la dermis se observa granuloma supurativo y tuberculoide con células gigantes de Langhans, y las células fumagoides van a ser pigmentadas. En cuanto a datos de laboratorio, en el examen directo con hidróxido de potasio se van a encontrar las células fumagoides, se van a ver de una forma esférica con doble membrana y pueden emitir filamentos. Mencionaba que es útil la linfografía, que muestra a los vasos dilatados, y podemos observar también el edema. En cuanto a diagnóstico diferencial, pues tenemos la tuberculosis verrugosa, carcinoma espinocelular y la tiña del cuerpo, y también podría llegar a ser la psoriasis. En cuanto al tratamiento, en etapas iniciales, pues el mejor tratamiento es la extirpación quirúrgica, y ya nos mencionaba que cuando el tratamiento, bueno, cuando el caso ya es muy avanzado, el tratamiento no va a ser, o sea, no hay como tal un tratamiento específico que sea eficaz para este. Se han visto resultados pues variables mediante extirpación extensa, radioterapia, criocirugía o electrodesecación. También se puede utilizar mediante una aplicación local de dimetilsulfóxido y de calor. También mencionaba que es útil el uso de vitamina D, 600.000 unidades por día, por vía oral o intramuscular,
cada 8 días y también podía ser esta sola o combinada con yoduro de potasio o con 5-fluorocitosina. Otra opción es el uso de ketoconazol, itraconazol y fluconazol, pero estos son necesarios administrarse de entre 6 hasta 24 meses, entonces es un tratamiento pues muy prolongado. Y si utilizamos la vitamina D con combinación del yoduro o de decía que este podía ser un tratamiento de alrededor de meses, no tan largo como estos. Después tenemos al coccidiomicosis, que De también es... la, Ay, de la perdón, ¿qué? cromoblasto, no recuerden que está causado por un hongo, se llaman hongos de Matías, son hongos pigmentados. El más común pues puede ser Fonseca pedrozoy, Cladosporium, Fonseca compacta, Monofora, hay varias, incluso Rhinocladiela. También hay reportes de casos. En el caso de México, pues es más común en el centro y sur del país. En el norte es poco frecuente, ya que el hongo prefiere climas tropicales en general, entonces va a ser poco frecuente que lo vean aquí. Y es frecuente también en otras partes de Estados Unidos, incluso. También lo pueden llegar a encontrar. Como es un hongo que está habitualmente en el suelo, en plantas o en algunos árboles, va a ser común que lo encuentren en trabajadores como agricultores, o incluso algunos trabajadores de minas, y quizás pueden llegar a también a adquirirlo. Y pues va a ser una enfermedad que se considera como ocupacional, ¿no? Debido a la manera en la que se pueden contagiar. Aquí la importancia es que es una enfermedad local y es progresiva, de muy lenta evolución. Entonces, en mucho tiempo en el cual el paciente tiene este tipo de lesiones que no se curan y que van avanzando y avanzando y avanzando. A veces los pacientes dejan pasar mucho tiempo antes de tener algún tratamiento, y tanto así que, como veíamos ahorita, pues tiene la complicación de que puede llegar a transformarse en un carcinoma espinocelular. No se sabe por qué, la teoría es que pues ese traumatismo crónico o esa inflamación crónica pues termina por desarrollarlos. Y pues para el examen se puede realizar a través del examen directo con hidróxido de potasio o la biopsia, que la biopsia pues va a encontrar las características células fumagoides o cuerpos de Medlar, que son esas estructuras de 4 a 10 micras aproximadamente, en forma de globo y coloración cobriza. También se puede diagnosticar a través de PCR, si tienen acceso a eso. Y en cuanto a la histología, pues vamos a encontrar, aparte de las células fumagoides, granulomas tuberculoides. Y en cuanto al tratamiento, tratamiento se supone que puede combinarse con crioterapia, ya que pues es un hongo que es sensible a temperaturas, entonces pudiera ser beneficioso. Y tratamiento habitual es itraconazol, 200 a 400 miligramos al día por 6 a 12 meses. La otra es la terbinafina, puede darse 1 gramo una vez al día por 6 a 12 meses. Y el posaconazol también es una alternativa con 800 miligramos al día. El problema es el costo. Hay otras terapias ahí que se han descrito, como terapias con calor, terapias con láser fraccionado, y la cirugía debemos de limitarla para pacientes con lesiones refractarias debido a que se puede diseminar por manipulación. Entonces, pudiera ser que al operarlo estés extendiendo más la enfermedad o incluso poderlo contagiar a otras personas. Entonces, por eso cirugía no se considera como de primera elección. Muy bien, si quieres continuar. Okay. Después tenemos coccidiomicosis, que también se le conoce como enfermedad de Posadas y Wernicke, enfermedad de California o fiebre del Valle de San Joaquín. Pues esta micosis va a ser adquirida mediante la inhalación y puede ser causada por el hongo Coccidioides simitis en California, y si es fuera de esta área es por Coccidioides posadasi. En casos benignos, pues se va a limitar a las partes altas y bajas de las vías respiratorias, y ya cuando se presenta en forma diseminada,
puede afectar huesos, articulaciones, el sistema nervioso central, a la piel y a otros órganos internos. No hay transmisión de una persona a otra. Esta se va a adquirir del ambiente o de manera accidental en el laboratorio. Y la inhalación de unas cuantas esporas pues ya puede producir la infección y casi siempre hay una curación espontánea. Aquí decía que pues llega a ser oportunista porque afecta también a pacientes con inmunodeficiencias. Y esta la podemos encontrar en el área de Estados Unidos, por Arizona, California, Texas, Nuevo México y toda esa área. Y por esto mismo también se puede encontrar en toda la frontera norte de México. En cuanto al cuadro clínico, el periodo de incubación varía entre 1 a 4 semanas. Nos mostraba una clasificación que es la forma pulmonar, que aquí se conoce como fiebre del desierto de San Joaquín, la forma diseminada, que es un granuloma coccidoideo, y la forma cutánea primitiva. En la forma primaria pulmonar, pues aquí el paciente va a tener fiebre, malestar general, disnea, adinamia y puede llegar hasta hemoptisis. Las lesiones cutáneas van a ser nódulos o abscesos fríos o fístulas que van a aparecer cerca de las cadenas ganglionares, sobre todo en cuello e ingles, y en regiones de huesos pequeños como las manos, los pies o también cerca de la columna vertebral. Puede haber úlceras, abscesos, también lesiones verrugosas. Y la primoinfección cutánea se va a manifestar por un chancro, por linfangitis o por adenitis regional. En las formas diseminadas, pues ya, como les mencionaba, puede afectar a uno, a varios órganos y sistemas. Y aquí la fungemia se puede presentar en alguna infección por VIH o en pacientes con tratamiento con corticosteroides o pues inmunodeprimidos en general. Y cuando llega a afectar a ellos, pues es más probable que se genere una diseminación hacia el vaso, hígado o al sistema nervioso central. En cuanto a datos histopatológicos, pues hay un granuloma tuberculoide con células epiteloides y gigantes, así como se ve en esta imagen. En los datos de laboratorio, el estudio micológico va a permitir pues, observar la esférula en el examen directo de esputo o igual que en el pasado, en el exudado con hidróxido de potasio. Y este se puede presentar una doble membrana y va a contener esporas, endosporas, perdón. El cultivo aquí pues menciona que no debe realizarse o si se realiza debe de ser de extremo cuidado porque como les mencioné en el principio, el personal de laboratorio que realiza esto pues se puede contagiar o es muy típico que se llegue a contagiar. Las pruebas serológicas pues van a determinar los anticuerpos tipo IgM y estos se podían detectar entre la primera semana y hasta la cuarta semana después del inicio de la enfermedad y ya iban a desaparecer entre los 4 o los 5 meses. En los estudios generales de laboratorio podemos encontrar leucocitosis con eosinofilia y sedimentación globular alta. En el estudio pues, de radiografía, pues aquí podemos ver los pulmones con bronquitis, con alveolitis, alguna neumonía, algún derrame pleural, y por eso es importante que la realicemos. En cuanto al diagnóstico diferencial, la forma pulmonar la podemos, pues sí, podemos tener de diagnóstico diferencial la tuberculosis pulmonar, la histoplasmosis y la paracoccidomicosis. En cuanto a las manifestaciones cutáneas, estas las tenemos que diferenciar de tuberculosis, de micetoma, de esporotricosis, epiteliomas y cromoblastomicosis. En el tratamiento, pues se procede a hospitalización y se les va a administrar al paciente anfotericina B a una dosis de 0.25 a 1 miligramo por kilo y era importante que no sobrepasáramos los 50 miligramos por día. Se va a iniciar con 1 miligramo en 250 mililitros de solución glucosada al 5% con 50 miligramos de heparina. También mencionaba que se podía utilizar el ketoconazol,
que es 400 miligramos por día por vía oral, y este tratamiento podría durar pues igual muchos meses o hasta el año. Y podríamos utilizar el itraconazol, que es de, sí, el itraconazol y el fluconazol, que íbamos a encontrar mejorías a partir de los 2 meses de que el paciente ha tenido este tratamiento, pero igual son tratamientos muy largos estos de aquí abajo. Muy bien. Entonces, coccidioides es un hongo que se considera dimórfico. Lo vamos a adquirir a través del contacto por vía respiratoria. Es por artroconidios, que son los que se van a alojar en bronquiolos y en alvéolos. Y posteriormente se desarrollan en células que contienen las endosporas que van a extenderse a lo largo de los tejidos. Periodo de incubación es de 1 a 4 semanas y se considera igual una enfermedad ocupacional o pacientes que viven en zonas endémicas, que puede ser Chihuahua o principalmente parte sur de Estados Unidos, lo que se denomina como Valle de San Joaquín, que es Arizona, Nuevo México y el oeste de Texas. Aquí en Chihuahua hay bastantes casos. La gran mayoría son pacientes que viajaron en zonas de Estados Unidos o pacientes que luego cruzan a los Estados Unidos de manera ilegal, que se atraviesan caminando esas partes del desierto. También es más o menos frecuente que ellos puedan tener la enfermedad. Habitualmente son pacientes jóvenes, entre los 30 a 60, en ese rango de edad aproximadamente. Es raro que haya menores de 20 años. Y aquí también la importancia es que los pacientes que están infectados, aproximadamente la mitad a un tercio, están asintomáticos. El resto es el que van a desarrollar los síntomas que veíamos ahorita, que son los síntomas respiratorios, y que son tos seca, dolor, mialgias, los síntomas generales, debilidad, anorexia, sudoración. Y en cuanto a piel, hay varios síntomas que, aunque no son específicos, pudieran ser sugestivos, que pudieran ser eritema multiforme, eritema nodoso. Ese tipo de manifestaciones pueden resolverse solas o pueden llegarse a continuar a lo largo de semanas. Y pues son usualmente indistinguibles de otro tipo de enfermedades bacterianas, ¿no? Incluso neumonías virales tienden a dar síntomas muy similares. Y de estos pacientes se considera que 1 en 200 va a desarrollar síntomas extrapulmonares, que estos se van a diseminar por vía hematógena a tejido subcutáneo, a hueso, a meninges y pues la piel, obviamente. Hay quienes han hecho estudios para ver por qué es más común en algunos pacientes que lo desarrollen, y hay cierta susceptibilidad por algunas razas, como pueden ser pacientes del norte de Europa o africanos. Pero lo que sí es como bastante común es que pacientes que tengan inmunocompromiso pues van a tener un riesgo mayor de tener una diseminación extrapulmonar. De estos pues pueden ser pacientes con VIH, pacientes embarazadas, pacientes con tratamientos para algún tipo de cáncer, y en ellos pues pueden tener síntomas extrapulmonares. La inoculación primaria de Cocci es bastante rara, va a aparecer como esta lesión en forma de chancro, usualmente es autolimitada y rara vez pudiera llegarse a diseminar de ahí a otras partes del cuerpo. La mayoría de las veces se va a autolimitar. Para el diagnóstico, pon la imagen de la biopsia que pusiste ahí. Ok, sí, la anterior. Ahí, para hacer el diagnóstico, como nos comentabas tú ahorita, el cultivo realmente no se debe de hacer, lo van a hacer quizás en algunos lugares como motivos de investigación, de ahí en más pues está contraindicado por el riesgo de diseminación. De hecho, pues es una enfermedad que debe de ser de reporte inmediato, y para el diagnóstico podemos utilizar diferentes alternativas. Entre ellas está la PCR, que igual tiene diferentes diferentes pruebas con las cuales se puede realizar. Puede realizarse a través de serología de líquido cefalorraquídeo,
puede realizarse a través de orina o puede realizarse a través de sangre. Y en el caso de la biopsia, pues vamos a encontrar datos muy específicos como la hiperplasia pseudoepitelomatosa, podemos encontrar un infiltrado inflamatorio mixto y granulomas no gaseosos en lesiones ya tardías, lo que es lo típico y pues lo que va a ayudarnos a hacer el diagnóstico, aparte de la PCR obviamente, pues es la presencia de las esférulas. Las esférulas van a ser de una pared gruesa que tienen de 10 a 80 micros de diámetro y van a estar llenas de endosporas. Entonces la imagen que vemos como color café en el centro, vemos esta esférula en la cual vemos estos como pequeños granitos, podemos describirlo de esa manera, en el centro de ella, que son las endosporas. Y estas las vamos a encontrar en el centro de los microabscesos o en el centro de los granulomas. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a buscar ese tipo de lesiones. Y las esférulas, pues con esta pared muy gruesa, que es la característica de ellas. Cuando tengan diagnóstico de COXIP, la verdad es que siempre tienen que descartar algún tipo de inmunosupresión y empezar a interrogar al paciente hacia lugares a los cuales haya estado, en donde pueda haber adquirido la enfermedad. Y en cuanto al tratamiento, el tratamiento la verdad es que sí es muy tardado. Creo que es de las enfermedades de las cuales es un poquito complejo la curación. Son pacientes que tienen tratamientos por largos plazos y muchas veces pues no se curan. Entonces tienen que estar tomando el tratamiento en formas prolongadas. Usualmente es fluconazol el tratamiento de elección y va a ser por muchos meses. Se supone que el tratamiento aproximado va a ser 6 meses, pero muchos pacientes pues son tratamientos ya de por vida para evitar recaídas o para evitar meningitis. Entonces, pues es lo que se utiliza. Se puede utilizar anfotericina B en la forma sobre todo meningias intratecal y también se puede utilizar el itraconazol. Sin embargo, pues a veces, a menos de que sea un paciente inmunocomprometido y se corrige esta inmunosupresión, pues ya se termina y listo, ¿no? Pues ya mejora el cuadro del paciente y junto con el tratamiento les va bien. Sin embargo, pues muchos no, muchos igual van a continuar, como les comento, de por vida con el tratamiento. Igual de Coxi, ahí les paso aquí por el chat las guías de la ITSA, que hasta donde yo sé los últimos es del 2016. Y pues viene todo el tratamiento de la Coxi, y creo que es algo que pues sí tienen que saberse, que aquí en Chihuahua pues es relativamente común. Obviamente la forma pulmonar es la más común y con mucho, en piel no es tan frecuente que lo veamos, pero sí es más o menos frecuente que haya formas pulmonares. Entonces, ahí les mando aquí por el chat ahorita, más en cuenta las guías donde las dejé, ya se las envío. Si quieren, continuamos. Ahora vamos a comenzar con parasitosis cutánea. Primero tenemos a la larva migrans, que eso también se puede conocer como eritema reptante o dermatitis verminosa serpinginosa. Esta pues va a ser una dermatosis aguda producida por parásitos móviles en la piel como Ancylostoma caninum y Ancylostoma brasiliense. Este se va a adquirir por contacto con heces de perros y de gatos y va a tener un predominio en espalda y extremidades, sobre todo en las plantas de los pies, y se caracteriza por trayectos sinuosos que son eritematosos móviles, migratorios y pueden llegar a ser pruriginosos. Y pues este lo podemos encontrar aquí en México, sobre todo en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Guerrero. Esta larva pues va a medir alrededor de 1 centímetro de largo y pues después de que penetra la piel va a acabar como que un túnel en la epidermis o en la unión dermoepidérmica y va a desencadenar pues la reacción inflamatoria o puede llegar a verse como tipo vesículo ampollar. En cuanto al cuadro clínico, pues esta va a empezar como una pápula a las pocas horas de la penetración de la
de la larva, y ya entre 4 a 6 días se van a establecer las lesiones que van a caracterizarse pues por una o por varias trayectorias. Se puede ver ligeramente elevada y se puede ver tipo eritematosa. Esta va a medir alrededor de 2 a 4 milímetros de ancho y varios centímetros de largo. Y va a avanzar varios milímetros o hasta 1 o 2 centímetros cada día. Y este era sobre todo durante la noche. La evolución pues va a ser aguda y muy pruriginosa. Puede ocasionar dolor al paciente. Puede haber excoriaciones, costras. Y mencionaba que en ocasiones podía tener como que una infección secundaria con Staphylococcus aureus y estreptococos. El padecimiento pues es autolimitado y puede durar de entre 2 a 8 semanas. En cuanto a los datos histopatológicos, pues en la dermis se observa vasodilatación e infiltrados inflamatorios de linfocitos y numerosos eosinófilos. Ya en cuanto a los datos de laboratorio, podemos encontrar eosinofilia y elevación de la inmunoglobulina E. También nos puede ser útil la dermoscopía. Aquí se pueden observar estructuras de color marrón o tipo translúcidas. Y con microscopía confocal, pues se puede observar una imagen oscura en tipo de panal interrumpido o va a tener como tal una falta de continuidad en el dibujo. O sea, bueno, en la imagen normal así de la piel. En cuanto a diagnóstico diferencial, tenemos a la miasis y a la natostomiasis. En el tratamiento, pues aquí lo importante es la destrucción de la larva y se puede hacer mediante la aplicación de cloruro de etilo o cloroformo, o también podemos utilizar la criocirugía. También podemos utilizar la ivermectina con 200 picogramos por kilo, que pueden ser 2 tabletas de 6 miligramos en adultos. Y también podemos utilizar el albendazol en 400 miligramos en una dosis única. Y después nos explicaba así como los diferentes tipos, o bueno, sí, tenemos a la larva currens, que esta es una larva migrans por Strongyloides stercoralis, y este se va a observar en pacientes con estrongiloidosis intestinal crónica. Va a predominar sobre todo pues en las nalgas o en la región perianal. Las lesiones van a crecer con rapidez y se van a desplazar hasta 10 centímetros por hora. Y después tenemos a la larva migrans visceral, que esta es, pues depende de la Toxocara canis o de Ascaris lumbricoides. Y aquí la larva se va a desarrollar en el intestino y puede generar eritema, ronchas y pápulas. Después tenemos a la miasis, que esta se va a originar por larvas de moscas como la Dermatubia hominis, y estas se alimentan de tejidos vivos o muertos. Es más frecuente en las partes expuestas y puede haber lesiones con dolor o con sensación de que se está moviendo. Se va a intentar pues obstruir el orificio por donde la larva pues está respirando mediante compresas de cloroformo. O también nos mencionaba que como remedios como que caseros se aplicaba vaselina, tabaco, jamón o incluso goma de mascar. En cuanto a la natostomiasis, pues aquí es a causa de larva migrans profunda. Podemos ver paniculitis nodular migratoria eosinofílica. Esta se da porque pues el humano va a consumir pescado o marisco crudos o que estén parcialmente cocidos. Se va a manifestar por placas de hipodermitis, van a ser calientes, rojas, dolorosas, pruriginosas y migratorias en cualquier parte pues, de la piel. Y las lesiones se llegan a desplazar aquí de 1 a 5 centímetros por día. Y ya por último tenemos a la tungiasis, que esta se origina por la mosca de arena Tunga penetrans, que también es popularmente conocida como nigua o pulga de arena.
Aquí la lesión afecta principalmente a los pies. Inicia como una pápula inflamatoria y un punto negro central y ya después va a irse aumentando pues el volumen. El tratamiento aquí consiste con extracción del parásito o la aplicación de compresas igual con cloroformo para matar al parásito. Bueno, ya aquí vamos con la escabiasis. La escabiasis también es conocida como roña, rasquiña o ascariasis. Este es producido por, bueno, es una parasitosis cutánea, pues por el Sarcoptes escabei. La variación principal es OMS. Y nos menciona que pues es una enfermedad que es transmisible y familiar, o sea que normalmente tenemos que checar también en las familias, bueno, en los familiares del paciente. Principalmente, bueno, va a afectar a todas las sociales, a cualquier edad y cualquier sexo. Y en cuanto a los pacientes, se pueden observar principalmente en los que tienen falta de higiene o promiscuidad. Como les dije, es un pequeño familiar, también se puede observar en asilos, escuelas, cárceles o cuarteles militares. Y en cuanto a la epidemiología, mencionaba que en sí se puedan observar pequeñas o grandes epidemias de cada 10 a 12 años. ¿Ya? En cual cuadro clínico nos mencionaba que esta enfermedad es sencillamente cutánea, va a ser muy pruriginosa y va a afectar pues áreas muy extensas y esto va a variar dependiendo de la edad. Si observan la imagen de arriba a la derecha, son dos líneas en el cuerpo, que son las líneas de hebra. En cuanto a la enfermedad, se va a diferenciar entre los niños y los adultos. A los adultos se ven, la enfermedad no sobrepasa las líneas de hebra, entonces no podemos observar en cara y bueno, y en extremidades inferiores. Eh, en otro caso, pues en los niños, como se ve en la imagen, si se puede traspasar este mismo, entonces se va a observar por todo el cuerpo, palmas, puntas y la piel cabelluda, que esto va a ser pues una diferenciación. Pues principalmente predomina de la enfermedad va a ser en la piel cabelluda, en las palmas, plantas, pliegues corporales, y pues ya en los adultos, principalmente en la cara anterior de las muñecas y antebrazos, en el borde interno de las manos, así como los pliegues digitales, las axilas, el pliegue interglúteo, el escroto y el pene. También las lesiones nos van a mencionar que tienen aspecto muy polimorfo, desde pancépulas, vesículas, y pueden llegar a ser pues hasta costras hemáticas, dependiendo del paciente. Si tiene, bueno, todos los pacientes van a tener prurito, de hecho es como se va a ver y principalmente se va a observar en nocturno. ¿Las? Y bueno, así es como se ven las lesiones. En la primera imagen, a la izquierda, tenemos el signo del cirujano, que es los pacientes le salen eh, le salen las lesiones entre las líneas digitales. Por lo tanto, no pueden cerrar la mano y la tienen así como los cirujanos cuando están entrando pues a la misma cirugía y pues tienen los dedos separados. Y ya pues se ve, en una de las imágenes se ven como estas lesiones en palmas, en todo el cuerpo, en cuanto a caso de los niños, y pues ya como costras. ¿Las? Bueno, también en cuanto al cuadro clínico, tenemos diferencias en cuanto a la sarna, también de diferentes tipos, como la sarna de limpios, que esta se va a presentar en personas que son muy aseadas y pues en esos pacientes no se las lesiones, solo unas pequeñas pápulas o algunas costras hemáticas en los pies interdigitales o en el escroto. Y en esos pacientes va a haber un prurito mínimo, entonces es muy difícil llegar al diagnóstico, por lo mismo que suelen tener una buena higiene. Y otro tipo es la Noruega, pues esta fue ahorita pues, en Noruega, ¿verdad? Y nos menciona que sí, es una variedad en pacientes que tienen va a ser muy poco frecuente y principalmente va a ser en personas inmunocomprometidas. Las lesiones van a respetar las líneas de hebra y pues principalmente van a hacer scans, costras melicéricas, así como van a poder presentar hiperkeratosis. Los pacientes, aunque se ve muy actuado el paciente como tal en general, el prurito va a ser mínimo, entonces también es una diferenciación y pues como tal siempre va a haber una enfermedad de fondo que va a hacer que el paciente esté inmunocomprometido. ¿Vale?
En cuanto a la etiología, principalmente va a ser persona por contacto sexual o por fomites. La etiología, pues como les mencioné, va a ser por Sarcoptes escabei, principalmente hominis, y también puede ser por canis, pero esto es muy raro. Y en cuanto al microorganismo, este va a vivir hasta 30 horas fuera del organismo, entonces pues por eso se da lo de los fómites. Principalmente lo que pasa es que la hebra va a crear un túnel en la capa corta y de aquí va a llegar el macho, va a fundar y va a depositar huevecillos que van a ser entre 15 y 50 y después va a morir. Después de estos huevecillos pues, se van a hacer larvas y van a abrir el techo del túnel y van a salir a la superficie cutánea. Y pues de aquí se van a alojar principalmente en los folículos pilosos. Todo este ciclo va a durar aproximadamente 14 días. Y nos mencionaban sí que el paciente no tiene por lo regular de 10 parásitos, sino que, perdón, eh, sino que principalmente se puede ver una bastante extensa por reacciones de hipersensibilidad de IG en los pacientes. En cuanto al diagnóstico, va a ser clínico y pues tenemos los datos sugestivos de la erupción papulosa con costras hemáticas y muy pruriginosa. También tenemos que observar los epidemiológicos de otros familiares, siempre, como les dije, familiar o si está en el ambiente donde. Y para hacer el diagnóstico no vamos a requerir ningún examen de laboratorio, o tampoco la búsqueda en sí del parásito. Blas. En cuanto al tratamiento, nos mencionaba que primero pues se van a tratar las complicaciones que puedan tener. En cuanto a las complicaciones, pues son el impétigo o hepatitis por contacto. Y pues en cuanto a medidas generales, nos menciona que si no hacemos esto, el tratamiento siempre va a fallar. Que pues como tal, se tiene que tratar a todas las personas que viven con el paciente. Tiene que hacerse una estricta aplicación de los medicamentos, los días señalados, ni no más ni no menos. Y se va a tener que evitar otro medicamento por vía tópica. También se menciona que tiene que hacerse lavado de la ropa interior y la cama mientras dure el tratamiento. O sea, pues tienes que limpiar bastante bien, pero no necesitas usar insecticidas o fumigar. En cuanto al tratamiento tópico, pues tenemos los acaricidas que pueden ser el benzoato de bencilo al 20%, el crotamitron al 10% o lindano, que es hexacloruro de gamma-benceno al 1% y también se puede utilizar el azufre. Estos se van a utilizar junto con un vehículo que puede ser vaselina, aceite de almendras o maca benzoado. También otro medicamento que podemos utilizar es la ivermectina, que se puede dar en una dosis de 50 a 200 microgramos por kilogramo y pues esto se va a dar dependiendo del paciente, que principalmente nos mencionaba que la ivermectina, pues como se ve en la imagen, son tabletas de 6 miligramos. Entonces, dependiendo del peso, puedes dar la cantidad de tabletas que se observa. O sea, si lo mencionas, si la persona pesa de 15 a 20 kilogramos, se da media tableta y así se va aumentando hasta llegar a los 60 kilogramos. Y también se puede realizar una segunda dosis a la semana de la primera. ¿Le das? Déjame nada más de comentarles de larva migrans. Pues está causado por estos parásitos que son transmitidos usualmente de perros y gatos a los humanos, que es Ancylostoma brasilensis, Ancylostoma caninum y Uncinaria. Esos parásitos van a vivir en el suelo y van a contagiarse a través de caminar sobre ellos. Por eso es que lo más común es que lo veamos en pacientes que fueron a la playa o pacientes que estuvieron, por ejemplo, en areneros o en áreas de juego de los parques donde a veces los perros también van y defecan, pues ahí, y caminaron descalzos, pues pueden llegarse a contagiar. Lo más común es que sean los pies, aunque hay pacientes que pueden tener otras partes del cuerpo. Básicamente, por ejemplo, en la playa, si te acostaste en la arena y había ahí el bicho pues te puedes haber contagiado. Y vamos a hacer estos trayectos serpiginosos que van a estar cambiando de lugar. Habitualmente el paciente te dice que son lesiones que tenía inicialmente en un punto y que van avanzando. Aproximadamente 4 días después de que se contagie es cuando empiezan a notar estos. ¿Qué tanto avanzan? Es 1 o 2 centímetros al día.
esa es la tasa de migración que tienen ancilostoma. Y vamos a ver en este trayecto, pues algo de edema, eritema, puede haber vesículas y algo de prurito. Prurito realmente no es tan intenso, habitualmente es algo bastante tolerable. Y es raro que pueda migrar a otras partes, ahí pues dependería mucho como del sitio de donde se inició el problema, pero teóricamente pudiera haber también una afección pulmonar, una neumonía eosinofílica o síndrome de Loeffler, que también pues es algo transitorio, que es por el paso del parásito a través de pulmones. Y aquí respecto al tratamiento, realmente crioterapia no es tan sencillo hacerlo. ¿Por qué no? Porque el sitio que nosotros vemos serpiginoso no necesariamente es donde está el ancilostoma. El ancilostoma puede estar avanzando en otro lugar y no estar necesariamente ahí. Entonces, si quemas, pues no es muy probable que realmente lo vayas a agarrar. Es como querer tomar una biopsia de ese pedazo. Pues honestamente es como tener mucha suerte para poderlo agarrar al bicho ahí. Entonces, por eso crioterapia pues no es como que el de elección. Si se quieren arriesgar y darlo, pues se puede hacer, pero pues realmente lo ideal es darles tratamiento vía oral, que es el albendazol 400 miligramos al día por 3 a 7 días, o ivermectina 200 microgramos por kilo por 1 a 2 días. Es raro que haya falla el tratamiento y lo más común cuando persiste es mejor repetir el tratamiento. ¿Qué hacemos en embarazadas? Pues en embarazadas está contraindicada la ivermectina y en lactancia también. Y el albendazol también está contraindicado en embarazadas, en lactancia no, pero en embarazo sí. Entonces en esos pacientes pues utilizamos lo que nos mencioné ahorita, las terapias tópicas, ¿no? Puede ser tebeldazol, puede ser albendazol tópico o simplemente vaselina para ocluir el sitio donde está el bicho y pues estarlo reaplicando en forma frecuente hasta que tengas una respuesta al tratamiento. Hay quienes sí tienen algo de comezón y pues igual y puedes utilizar algún antihistamínico, pero pues lo más común es que sea algo como bastante tolerable. Y escabiasis, pues realmente sí es muy común que sean pacientes de estratos socioeconómicos medios bajos y bajos, pero pues realmente es muy común que vayan a consulta pacientes de estratos económicos de cualquier nivel. El problema con escabiasis es que pues puedes haber tenido mala suerte y estar una persona que estuvo antes contagiada y listo, y te contagiaste, ¿no? A mí me han tocado pacientes que se van a casas de playa, en las cuales pues están abandonadas por mucho tiempo, o pacientes que incluso me dijeron, pues únicamente he salido al restaurante, únicamente salí al cine, y pues ni modo, ¿no? Quizás la persona que estuvo sentada antes que tú en ese lugar lo tenía y te contagiaste. Entonces, la gente pues lo asocia, obviamente le dices sarna y pues va a pensar que incluso se sienten ofendidos cuando les dices ese nombre, ¿no? Porque piensan que es algo que es de pacientes pobres nada más, pero pues puedes verlo en cualquier estrato socioeconómico. Y pues lo que son el Sarcoptes escabei, variedad hominis, Sarcoptes escabei, variedad canis, puede afectar a los humanos, sí, sí puede, pero pues se autolimita, se quita solo, porque el humano no es el hospedero final. Cuando es el variedad hominis, pues una infección altamente pruriginosa, en los cuales el Sarcoptes pues ocasiona estos canales a través de los cuales va a migrar la hembra para depositar los huevecillos y principalmente tiene movimientos por la noche. Por eso es muy importante ahí la historia clínica para poder hacer un diagnóstico. Y cuando tienes escabiasis, es bien importante dar tratamientos familiares porque sí es muy común que lo tengan el resto de la familia. Entonces, si tiene a alguien, tienen que darle tratamiento a todos. Y pues las manifestaciones clínicas, ahí sí es más o menos común que puedan llegar a confundirse. Yo lo que le recomendaría siempre es buscar como los sitios característicos que puede afectar la escabiasis. Busquen siempre región periumbilical, busquen interdigital, busquen en axilas y en areolas. Entonces,
Si tienen en esos sitios, tienen un paciente con prurito de predominio nocturno y muchos, si no es que todos, te dicen, mi hijo también tiene, mi esposo también tiene, la abuelita también tiene, alguien más tiene, pues es como muy, muy sugestivo de que puedan tener escabiasis. Y pues el tratamiento de elección es la ivermectina. Ahí con el tratamiento, lo único malo es que sí tiende a ser ahí más o menos frecuente que tengan recidivas o recaídas. Entonces, sí es necesario luego repetir los tratamientos. Y también tienes el problema que luego si tienes pacientes que están en asilos, por ejemplo, o si tienes pacientes que están en guarderías, o incluso en hospitales puede haber también brotes, pues es muy común que estén teniendo reinfecciones. Ivermectina es 200 microgramos por kilo y se da una vez y se repite en 8 días. Los americanos ellos te dicen que se dan 200 microgramos por kilo y se repite en 2 semanas. Arenas, que es en que nos vamos a basar, es a los 8 días. Y incluso hay quienes lo repiten en forma semanal durante todo un mes. Tópico lo vamos a utilizar principalmente en pacientes embarazadas. En ellos se puede utilizar la permetrina. Permetrina es seguro y tiene muchos menos efectos adversos que el benzoato de bencilo. Con benzoato de bencilo les funciona bien, pero seca muchísimo, le seca exagerada la piel, entonces luego tienes mucha comezón por lo seco que está la piel y ya no sabes si es la comezón de la escabiasis o es la comezón que les da el benzoato de bencilo. Pero benzoato de bencilo lo van a tener ustedes en su servicio social, entonces pues tienen que saber utilizarlo. Y se deja de manera oclusiva con el benzoato de bencilo. Yo le recomendaría utilizarlo primero la primera noche, dejarlo por 2 horas nada más y luego enjuagárselo. Y si no tuvo ningún efecto adverso, ya después se deja por 8 horas y a las 8 horas se enjuaga. La otra opción es el lindano al 1%, que es una loción, o también hay en crema de lindano. Y clotamitón no se consigue tan fácil. Y la permetrina, lo único que tienen que cuidar es que puede ser neurotóxico, entonces puedes ocasionar incluso, igual que con el lindano, puedes ocasionar incluso convulsiones. Yo tuve una paciente con permetrina, que no se le dio y lo que ocasionó parálisis facial. Entonces, pues es neurotóxico al final de cuentas, como es para el bicho, así es como mata a los bichos, es un neurotóxico, los paraliza y por eso se mueren, pues puede causarlo también en el humano. Entonces, básicamente en niños abajo de 10 años, por eso yo le recomiendo primero aplicarlo 2 horas nada más. Si no tiene efectos adversos, pues ya ponerlo. Y pues como cara o cabeza son sitios poco frecuentes que tenga el paciente. Probablemente traten de evitar ese tipo de zonas. Pacientes embarazadas. Entonces vamos a dar tratamientos tópicos, que es la permetrina de elección. Pacientes con VIH. Son pacientes que tienen que estar repitiendo el tratamiento en forma continua. Pacientes con sarna noruega, tienes que darles tratamiento sistémico con desinflamatorios, con esteroide, porque tienden a tener una inflamación bastante intensa. Sarna noruega también puede llegar a desaparecer en pacientes incluso con VIH o pacientes con algún tipo de neoplasias hematológicas. También tienden a tener este tipo de cuadros. Y denles tratamientos también para con antihistamínicos para el prurito, que no se los van a ayudar a lo que el medicamento hace su efecto, pues a que tengan menos molestias. Muy bien, básicamente es eso. Así que continuamos. Vaselina es con S, ¿no? No con C. Te equivocaste en la anterior. Sí, cierto. Continuando, tenemos la pediculosis, que pues esta es una parasitación por insectos del género Periculus, principalmente Capitis, Vestimenti y Pubis. Se da en personas desasiadas que viven en hacinamiento principalmente. En cuanto a pubis, se puede transmitir por relaciones sexuales. En general, la pediculosis va a afectar a todas las razas y sexos. Y el capitis va a ser principalmente en los escolares, que
principalmente nos mencionaba a las niñas de 3 a 10 años, y vestimenta y se puede observar principalmente en personas en situación de calle. ¿Leas? Bueno, comenzando con la pediculosis de piel cabelluda, este también va a ser llamado piojo negro o gris, que va a ser el causante como tal. Se va a observar también en barba y bigote, dependiendo pues, del paciente. Y nos menciona que en sí este va a ser difícil de desprender. Van a medir aproximadamente entre 3 y 4 milímetros. Y pues como se observa en la imagen va a tener un cuerpo alargado. Nos menciona que principalmente se va a situar en la región occipital y preauricular de los pacientes. Es donde se va a encontrar mayor. Y nos menciona que en sí cuando se empieza a mover este insecto, pues va a ser cuando se produce un intenso prurito y nos puede dar un impétigo secundario por esto mismo. Nos mencionaba que la hembra va a vivir aproximadamente menos de 30 días y que en ese tiempo va a ser capaz de poner de 7 a 10 huevos por día. Entonces pues, puede llegar en ese tiempo, en los 30 días, puede poner demasiados. Dale. En cuanto a la pediculosis del cuerpo y vestido, también son llamados piojos blancos y se van a encontrar principalmente en la ropa de las personas con higiene deficiente. Pues como ya les mencioné, principalmente va a ser en personas en situación de calle, alcohólicos que rara vez se bañan o se cambian de ropa, y pues van a producir lesiones pupulares, costras hemáticas, así como manchas hipercrómicas en abdomen, nalgas, muslos, y estos pacientes van a tener un intenso prurito también. En cuanto a las complicaciones, va a ser el impétigo y la eczematización. Y pues en sí el piojo blanco también nos menciona que a ser transmisor de muchas enfermedades como el tifo exantemático y diferentes tipos de rickettsiasis. Entonces pues no solo nos va a dar la pediculosis del cuerpo. Dale. Y en cuanto al último tipo, la pediculosis del pubis, también nos mencionaba que pues la mencionaba como ladilla, que en cuanto a su aspecto va a ser más corto y ancho. Se va a alimentar de manera continua y va a depositar sus deyecciones en el sitio y en la ropa interior. Nos mencionan que en sí al diagnóstico el paciente puede llegar con prurito en la región del pubis y pues de hecho ellos mismos pueden haber visualizado y desprendido algunos piojos, y entonces pues prácticamente puede que ya lleguen con el diagnóstico como tal. Nos menciona que en sí en la piel se van a poder observar costras hemáticas y manchas hemorrágicas de color azul, y pues esto van a ser de entre 0.5 a 1 centímetro, que van a ser las manchas cerúleas. En cuanto al aspecto de Pityriasis pubis, va a tener como ganchos que le van a dar un aspecto así como de cangrejo, como se ve en la imagen, y con esto se van a adherir principalmente pues, al pelo del pubis, en periné y también en los pliegues interglúteos. Nos mencionaba que también se pueden llegar a observar en pestañas, en cejas y también en vello axilar. Dale. Bueno, en cuanto al diagnóstico, nos mencionaba que se va a hacer la confirmación por la observación como tal de los parásitos, esto con una lupa o con un microscopio. Nos mencionaba pues la endodermoscopía, que pues el dermoscopio, que va a ser el dermoscopio para enfermedades parasitarias. Eh, Esto pues va a ser útil para el diagnóstico y nos va a evidenciar la viabilidad de los huevecillos, o sea, qué tan pues, viables están. Y nos menciona que pues si observamos los huevos vivos va a ser indicación para continuar o modificar el tratamiento. Entonces hasta que ya no los veamos es cuando vamos a dejar de darle el tratamiento al paciente. ¿Le das? Bueno, como les mencioné, en cuanto al tratamiento es realmente eliminar los parásitos adultos y también eliminar los liendres. Eh, Se puede dar principalmente, nos mencionaba benzoato de bencilo de 10 a 20% por 5 a 7 días. Y se puede utilizar la vaselina más xilol, que pues esto es solo para la misma pediculosis, por 2 días. En cuanto a la aplicación, se aplica el tratamiento, se deja toda la noche y después al día siguiente se baña. Y nos mencionaba que pues para las larvas se hace lo mismo, igual la aplicación se deja toda la noche, se baña el día siguiente, pero se utiliza un peine con dientes apretados, que son los especiales para los piojos, que son los metálicos que se utilizan pues, principalmente en los niños, si lo han observado. ¿Ya? Y bueno,
Por último, tenemos la amebiasis cutánea. Pues esto es por manifestaciones en piel, por una infección con entamoeba histolítica. Principalmente se va a observar en regiones perianales y genitales. Y pues las lesiones van a consistir en úlceras destructivas que van a ser muy dolorosas y tienen una evolución bastante rápida. También se puede dar la transmisión principal pues, por relaciones sexuales. Y nos menciona que afecta a todas las razas y predomina en hombres de 2 a 1. Nos mencionaba que en sí en México es la segunda, bueno, es la segunda causa de muertes por parasitosis intestinales, la amebiasis. Y también nos menciona que en cuanto a la frecuencia ha aumentado en los menores con VIH, que pues, son homosexuales principalmente. Entonces hay que tomar en cuenta esto para la epidemiología. ¿Le das? En cuanto a la etiopatogenia, como les dije, entamoeba stálica es principalmente el patógeno en los humanos y nos menciona pues, que el ciclo vital de este mismo va a ser el trofozoito, que va a ser la forma invasora, los quistes, que son la forma infecciosa, y ya de aquí los metaquistes. En cuanto al trofozoito, va a ser el que invade la piel, que esto va a ser pues, por inoculación directa, y nos menciona que en sí también se puede dar una invasión indirecta, que va a ser por vía hematógena o linfática. Eh, Nos menciona que en sí, si la presencia de humedad, de fisuras o de heridas pequeñas van a facilitar o favorecer la penetración de este patógeno. Y pues en sí el daño que produce la entamoeba histolítica va a ser por invasión directa, por fagocitosis y por enzimas líticas. De hecho, en la imagen se puede observar la entamoeba haciendo fagocitosis del eritrocito. Y pues esto principalmente los pacientes van a observar que tienen mala higiene, que están en hacinamiento, promiscuidad y pobreza. Entonces, pues esto los va a predisponer a la infección. ¿Ya? Pues en cuanto a la ubicación, como les mencioné, va a ser anal y perianal. También pues puede ser genital, principalmente pene, vulva o vagina. Y también se puede dar en la región costal, que es cuando se da el absceso hepático mediano. En caso de que el paciente tenga una inmunosupresión hasta muy inmunocomprometido, se menciona que las lesiones van a ser mucho más extensas y pues van a llegar a ser mortales. Eh, en cuanto ya se puede observar en las imágenes, van a ser úlceras que van a ser redondeadas de bordes netos eritematosos y pues pueden tener una base granulosa, así como hemorrágica, y estos pacientes pues también pueden presentar necrosis. También se va a observar pues olor fétido y nos menciona que en sí cuando van a desaparecer las lesiones van a dejar una cicatriz. Y como les había mencionado antes, pues van a tener una evolución muy rápida y dolorosa. Entonces esto les puede crear una minusvalidez a los pacientes. En cuanto a los datos citopatológicos y de laboratorio, pues histopatológico se puede ver una úlcera con necrosis, infiltrados granulomatosos inespecíficos, así como abundantes polimorfonucleares y bacterias. Nos menciona que en sí la presencia del parásito, que va a ser una pues, principalmente forma de trofozoito, como la forma invasora de aproximadamente 50-60 micrómetros de diámetro, con un citoplasma basófilo, un núcleo excéntrico y el carizoma central, que pues, se puede presentar la eritrofagocitosis, como en la imagen. Nos mencionaba que en sí para pues, datos de laboratorio se puede hacer el examen directo, que puede ser con platina caliente a 37 grados centígrados, y pues esto del raspado de las mismas lesiones. Entonces se pueden observar así los trofosaitos y también se puede hacer un examen coproparasitoscópico. ¿Leas? Y en cuanto al tratamiento, pues nos mencionaba que principalmente le tenemos que decir al paciente que tenga que usar preservativo en caso de que tenga algún contacto anal de tipo homosexual o bisexual, también durante el mismo tratamiento o que deje de tener relaciones. Y pues en cuanto al tratamiento como tal, se utiliza metronidazol, que puede ser de 20 a 40 miligramos por kilogramo de peso corporal por día durante 10 a 20 días. Nos mencionaba que en sí los pacientes van a tener una mejoría muy rápida, que se va a ver de 1 a 2 semanas y se van a ver los cambios bastante. Y pues también se tiene que hacer el lastamiento de las lesiones con agua y jabón. Y también nos menciona que se pueden utilizar los antisépticos locales y pues antibióticos si tiene alguna infección bacteriana en caso de que el paciente esté muy inmunocomprometido. Y creo que eso es todo. Muy bien.
¿Qué tema sigue? Dermatitis. Dermatitis atópica. Sí, por contacto, atópica y prurito y también esos. Ok. Si quieren eso lo vemos mañana. Ahorita tengo ya un compromiso. Así que mañana vemos eso. Sale. Ok. Ok, doctor.